Abundantes. El apalancamiento. Zappanea, economía. Si Dios te ha bendecido con la abundancia, sea poca o mucha, es tu tarea suplir tus necesidades básicas y el resto ahorrar por lo menos entre un 15% a un 20% para el retiro o formas de inversión de retiro. Puede ser juntar un capital para una inversión inmobiliaria y esto de para el retiro. El resto no es para igualar tus gastos, más gano más gasto. Eso es ser negligente. Esa abundancia, Dios la da para que veas el sistema de las hormigas cuando puedes trabajar en tu juventud, que tienes fuerza y tienes la mayor capacidad de desarrollo tanto físico como intelectual. Pero no te preocupes si has avanzado en edad y aún no consigues el éxito. Este libro fue inspirado por Dios para eso, para crear un sistema que te pueda hacer alcanzar la abundancia. Todo lo debemos aprender a encajar espiritualmente. Si no conseguiste algo importante para ti y es lo que quieres recibir, debes aceptar la bendición de Dios sin importar los argumentos externos. El apóstol Pablo en sus epístolas nos indica que para alinearse con Dios y recibir de su espíritu hay que dejar todo argumento humano, de la mente caída de Adán, y dejar que el espíritu nos enseñe. A eso vinimos acá, a cumplir una misión espiritual que dará como resultado la abundancia de Dios. La promesa. Entre el 40% debe ser para gastos de comida y casa, para cubrir necesidades básicas de salud, y 10% ahorros de estudios para los hijos. El resto de dinero, que es un 30% aproximadamente, lo debemos dejar para ir multiplicando el negocio del propósito, hacerlo crecer como un hijo que es alimentado y luego crece día a día hasta convertirte en un negocio que sepa ser el mejor servicio que la gente requiera. Oferta y demanda, a mayor capacidad de satisfacer el dolor o necesidad del cliente, mayores ventas. Como sabemos, José fue totalmente eficiente, se las ingenió para crear la red de apoyo que él necesitaba: trabajadores, implementos para trabajar, semillas, animales gordos para que después, en el tiempo de las vacas flacas, los animales que debían ser consumidos dieran a luz crías saludables y le dieran una cantidad de alimento normal, ya que tuvieron que tener raciones equilibradas para que alcanzara la comida por todo el tiempo de la sequía. ¿Cómo ves? José dejaba el placer a corto plazo. ¿Qué significa esto de dejar el placer a corto plazo para obtener el placer a largo plazo? Acá se nos muestra que ellos tenían toda la comida para hacer lo que quisiesen con el mundo. El mundo estaba en sus manos porque solo ellos eran los proveedores de alimentos. Pero José creía en Dios Elohim y Faraón en sus dioses. Pero también fue una persona espiritual que no se aprovechó del poder que tenía en ese momento. Dios conoce el corazón de los hombres y pondrá por autoridad a los que le sirvan a Él y a su creación, para edificación y bienestar. Acá hay un molde para la economía. Hay muchos moldes que puedes moldear para desarrollarte en la forma que tú quieres. Por ejemplo, quieres moldear a una diseñadora. Carolina Herrera empezó a los 40 años y nunca tomó una aguja. Esto nos indica que cuando se nace para algo hay que tener el diseño en la cabeza y luego buscar la red de apoyo para que pueda lograr realizar el propósito a través del negocio elegido. Todos estamos involucrados con los negocios, ya sea como trabajadores o jefes o dueños. Hay trabajos privados y públicos, por eso las personas que te dicen no te involucres en los negocios son personas que están dominadas por Belfegor, ya que hay que saber de los negocios, porque todos vivimos de uno. Incluso si me dicen a mí me mantiene el gobierno, también este es un sistema de negocio, porque el gobierno recibe el dinero de sus contribuyentes, donaciones para los países. Estos dineros o insumos son administrados, se cobra un impuesto al consumidor y al locatario. El equivalente a activos, se reparten las necesidades de la población y es así como cada país genera valor y este vende sus productos, muestra al mundo sus atributos, llena algún dolor de las personas y éstas siguen viviendo ahí o invirtiendo, hasta que ese sistema les aburre o no les acomoda y se van a otro sistema más desarrollado que les aporta más y se quedan a vivir nuevas experiencias o toman una nueva nacionalidad por el periodo de tiempo que viven en ese nuevo país.
José trabajó y no paró hasta que logró idear un plan de autodisciplina aplicando un sistema que optimizará su cometido, administrando y organizando la masiva cantidad de alimento que tenía que dar como fruto, y no se le escapó ningún detalle. Tu tarea es crear un plan con estrategias que te dé la oportunidad de cumplir las metas necesarias para cumplir tu propósito. Ser tú mismo y moldear a las acciones, actitudes, para que tu esencia haga la diferencia y llames la atención. José llamó la atención al ser el único que supo discernir los sueños de Faraón, se creó una reputación de confianza y al ser asertivo se le confió la interpretación de los sueños de palacio y también la administración de llevar a cabo una tarea tan grande y tan poderosa como ser el único proveedor de alimentos en la tierra. Sin esto los seres humanos no hubiesen podido sobrevivir. José fue responsable trabajo y no paró hasta lograr su misión. No se distrajo con algún placer a corto plazo. No miró, no escuchó y no atendió a ningún ofrecimiento externo porque tenía claridad y confianza que algún día iba a ser quien Dios le indicó en sus sueños. Cuando flaqueamos por lo interno o por lo externo, ¿estamos diciendo que no creemos en la promesa de Dios o estamos dejándonos llevar por el placer a corto plazo que aleja a las personas de la promesa? Si José se hubiera involucrado con la esposa de Faraón hubiera cumplido su propósito pero no hubiera alcanzado la promesa, aunque cuando Dios da una asignación, un diseño y das ese fruto de arrepentimiento y te transformas en esa persona que viniste a ser tan espiritual y tan equilibrada que si tienes una capacidad sobrenatural sabes que vas a bendecir al resto de la humanidad entregando un nuevo molde, equilibrando al llenar ese dolor con amor y lo transformarás en paz. Tú tienes algo que los demás esperan para ser felices, tú tienes algo que ofrecer, que entregar para que los demás solucionen sus problemas. En tu pasión hay algo espiritual para entregar hoy. Por gracia hay más posibilidades de alcanzar la promesa. Tú haces la parte natural y espiritual y Dios hace la parte espiritual sobrenatural. Va a depender de la obediencia a quien escuchamos. ¿Escuchamos más al pueblo o lo que Dios puso en el corazón? Moisés cumplió el propósito pero no alcanzó la promesa por desobediencia. José, a pesar de la vida miserable que a la vista carnal hubiera podido parecer, él sabía que lo que le tocó vivir era un campo de entrenamiento para cuando tuviera que estar en las alturas no mirará o escuchará la voz del ego sino solo la voluntad de Dios que es buena y está basada en el amor para el bien mayor. 5.